Apocalipsis capítulo 2. En los versículos 4 y 11 del capítulo 1, Juan nombró 7 iglesias o grupos de creyentes, y no de edificios, que se encontraban en 7 ciudades de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todos estos eran nombres de ciudades reales y explícitas de Asia Menor, que hoy se conoce como Turquía. Todas estaban a corta distancia la una de la otra, y también a una corta distancia de la isla de Patmos. El Señor sin duda le dijo a Juan que escribiera a estas 7 iglesias específicas, porque él no estaba lejos de ellas. Además, estas iglesias sin duda miraban a Juan para obtener orientación y liderazgo, por ser uno de los discípulos más antiguos y un apóstol del Señor aún estando en exilio. Las cartas revelan iglesias en diferentes niveles de obediencia o apostasía, y dan reprimendas, orientación y promesas del Señor para cada una. Aunque están escritas para iglesias reales en Asia, hoy podemos leerlas también como advertencias, recomendaciones y consejos sobre cualquier situación que exista en nosotros y en nuestro grupo de creyentes, y recibir esta exhortación en nuestro corazón. No simbolizan diferentes edades de la iglesia, sino que son ejemplos de los diversos tipos de iglesias que han existido a lo largo de toda la era de la iglesia. En otras palabras, cada una de las cosas que había en estas 7 cartas podría aplicarse en verdad a muchas y diferentes iglesias también hoy en día. En este sentido, a pesar de que estas iglesias estaban en Asia en tiempos de Juan y forman parte de lo que es o que estaba en el 90 después de Cristo, se tipifican todas las iglesias que han de venir de aquí en adelante. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Apocalipsis 1:20 dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 2 Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Corintios 11:13 al 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. 1 Corintios 13:7 dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mateo 22:37 y 38 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto,
que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La Biblia no explica quiénes eran los nicolaitas. Ofreceremos esta posible interpretación. La raíz de la palabra nicolaitas proviene del griego nikao, que significa para imponerse o vencer, y laos, que significa la gente, de donde viene la palabra laicos. La obra y doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el armazón horizontal para levantar uno piramidal. Esta es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laicado, Laos. Una casta clerical con privilegios especiales con un evidente dominio sobre el resto del pueblo, laicos. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos: los clérigos, que eran personas apartadas, doctas, espirituales y con privilegios, y los laicos, que correspondían al resto del pueblo. Desde aquel tiempo comienza esta estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en las Santas Escrituras. La sencillez de la iglesia se vio gradualmente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. Más tarde permitió un liderazgo distinto de los guiados por el Espíritu del Señor, un liderazgo farisaico, dominante, teniendo señorío sobre el pueblo de Dios. Mateo 20, 25 y 26 dice: Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. 1 Pedro 5, 2 y 3 dice: Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Génesis 3:20. Y dijo el Señor Dios: He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Apocalipsis 22:2 dice: En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Cuando Dios le dio a Adán la tarea de cuidar y ocuparse del huerto, no les prohibió que comieran del árbol de la vida, solo les prohibió que comiesen del árbol de la educación, de la ciencia, del bien y del mal. Podrían haber comido del árbol de la vida y haber vivido para siempre, pero por cuanto pecaron y desobedecieron y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, tuvo que quitar el árbol de la vida del huerto para que no vivieran para siempre, haciendo más daño aún. Piensen lo que sería si el hombre cruel, impío, bestial y no regenerado fuese inmortal. Imagínense el enorme daño que podría llegar a hacer. Apocalipsis 2, versículos 8 y 9. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3, 17 y 18 dice: Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lucas 12:21 dice: Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Romanos 2, 28 y 29 dice: Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Romanos 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santiago 1:12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero recuerda que esos premios no tienen nada que ver con la salvación. Para ganar los premios hay que esforzarse, y se alcanzan con fidelidad, diligencia y esfuerzo, y ganando almas. Muchas personas se confunden con los versículos de la Biblia que hablan de premios y coronas y los aplican a la salvación, pensando que tienen que ganarse la salvación con sus obras. Pero no se puede ganar la salvación con las obras. Es un don, un regalo de Dios, como dice Efesios 2, Tito 3, Mateo 16 y Apocalipsis 22. La salvación no nos la ganamos. No podemos conseguirla con nuestras obras. Es un regalo. Aunque sí podemos esforzarnos por conseguir premios y ganarnos un elogio y felicitación especial del Señor, para oír eso tan especial de: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21. Dice que pondrá a algunos sobre una ciudad, a otros sobre unas cuantas, y a otros sobre muchas. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, dice Lucas 19:16. De modo que aunque las obras que hagas en esta vida no te servirán de ayuda para entrar en el cielo, tendrán mucho que ver con tu premio, mucho que ver con la manera en que resplandezcas y mucho que ver con la posición que se te asigne allá. Por tanto, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero en cuanto al pecador, aquel que no recibe a Jesús y cuyos pecados no le son perdonados, él dice que en el fin del mundo serán levantados de los muertos durante el juicio final y que serán juzgados según sus obras, algunos en el lago de fuego y otros vivirán fuera de la ciudad celestial, en Apocalipsis 20-22. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis 20:14. ¿Por qué? Porque solo nacieron una vez y no se salvaron, no recibieron a Jesús, no nacieron de nuevo. Cuando recibes a Jesús, ello constituye un nuevo nacimiento para tu espíritu. Eres un nuevo hombre interior, de modo que si naces 2 veces, solo mueres una. Muerte al cuerpo, pero el espíritu queda libre, el espíritu no muere. Pero si solo naces una vez y no naces de nuevo, mueres 2 veces, una para el cuerpo y otra para el espíritu. Pues eso es lo que hizo Jesús en la cruz cuando murió por nosotros. Él no solo murió en cuerpo, sino que además sufrió la sensación del pecador en la muerte del espíritu. Ahora bien, en realidad no sabemos qué es esa muerte del espíritu. Jesús la llama el infierno para algunos, semejante al fuego. Sea lo que fuere, es algo terrible, muy terrible, alguna especie de sufrimiento por tus pecados. Al fin y al cabo, si no crees en que Jesús sufrió por tus pecados, entonces tú mismo tendrás que sufrir por todos ellos. Apocalipsis 2:12 y 13. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Lucas 4:5 y 6 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos.
y cometer fornicación. 2 Pedro 2:15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Judas 1:11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam conocía a Dios y llevaba a cabo sus órdenes, pero él era un hombre malvado, impulsado por el dinero más que el amor de Dios. El ángel amenazó a Balaam porque estaba obedeciendo a Dios en sus acciones, pero en su corazón él se rebelaba pensando solo en el soborno. Números 31:16 revela que Balaam sedujo a los israelitas a abandonar a Dios y adorar a los ídolos. Números 31:16 dice: he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra el Señor en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Apocalipsis 2, del 15 al 23. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Su palabra. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Si bien Jesús condenó el adulterio físico, tanto el Señor como los profetas declararon que el adulterio espiritual es el peor de todos. La perversidad de cometer adulterio en un sentido espiritual con el diablo y sus ídolos y caer en el materialismo. El Señor dice: yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ezequiel 6:9 y Santiago 4:4. Puedes ver también Salmo 106:39, Ezequiel 20 del 30 al 32 y Jeremías 3 del 6 al 10. El Señor llega incluso a retratar a la sociedad materialista de este mundo como la gran ramera con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se embriagan con el vino de su fornicación. Apocalipsis 17, 1 y 2. El adulterio y la fornicación espirituales contenidos en el sistema idólatra y fornicario de este mundo representan una abominación que a la mayoría de la gente ni les llama la atención. Me dirán: ¿y qué es el adulterio espiritual? Es andar por ahí dejándose poseer por los ídolos de este mundo cuando son la esposa de Cristo. Si no se andan con ojo y vigilan sus pensamientos, lo pueden hacer cuando se dan un paseo por un centro comercial. ¿Qué adora la gente hoy en día? ¿Aún da culto a los ídolos de otros tiempos? En algunos países hay gente que lo hace, pero ¿qué han visto que adora más la gente en estos tiempos que se consideran tan modernos y civilizados? El automóvil, el dinero, la casa, lo material, etc. Nuestro llamamiento es supremo, superior a todos. Consiste en ser sus siervos en una generación adúltera e impía. ¿En qué consiste el adulterio espiritual? En que fornican con otros dioses y abandonan a su primer esposo, su primer amor, el Señor, y que siguen los rudimentos del mundo. Apocalipsis 2, del 24 al 27. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga.
Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Daniel 7:18 dice: Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Salmo 2:8 y 9 dice: Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y Daniel 2:44 dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por todo el mundo, millones de cristianos oran la oración del Señor, el Padre Nuestro, todos los días, y hasta muchas veces cada día. Pero parece que son muy pocos los que se dan cuenta del significado tan tremendo que tienen las palabras que repiten una y otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Su reino milenario quedará establecido aquí mismo en la tierra durante 1000 años, y se hará su voluntad aquí tal como ya se hace en el cielo ahora mismo. En todos los países, su reinado y gobierno, en el que participarán sus santos y ángeles, será un maravilloso y glorioso reino fantástico de amor, misericordia, bondad y numerosísimas bendiciones para los que le obedezcan y le amen. Por otra parte, será también un reino en el que todos los que se nieguen a obedecer o se muestren reacios a hacerlo o hasta se rebelen contra su autoridad amorosa, serán obligados a obedecer, pues reinaremos y regiremos con él no solo con justo amor y justa misericordia, sino también con rígida vara de hierro. En el reino de Dios en la tierra no podrá uno seguir su voluntad personal ni salirse con la suya. Porque el reino de Dios no es un gobierno en el que rige la voluntad del pueblo, sino que es una monarquía absoluta en la que la voluntad del rey se impone a todo lo demás. Es una teocracia de la voluntad del propio Dios, de un Dios totalmente justo, totalmente recto, amoroso y misericordioso, pero que ya no tolerará la impiedad del hombre. El mundo ya no estará plagado de impíos e incrédulos desobedientes, réprobos y perversos, sino que estará gobernado directamente por el propio Dios, por medio de su Hijo Jesucristo y sus santos y ángeles, que ostentarán autoridad absoluta. La tierra la gobernaremos entonces Jesús y nosotros, sus santos, en vez de Satanás y sus fuerzas de maldad. La justicia cubrirá la tierra como las aguas cubren los mares, dice Isaías 11:9, y ninguno dirá conoce al Señor, porque todos le conocerán, dice Jeremías 31:34, pues nosotros les hablaremos y Él se lo hará ver. Apocalipsis 2:28, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.